Evaluación y análisis de la sinuosidad en cauces naturales existentes en la zona de estudio. El objetivo principal es poder evaluar actualmente el cauce que tenemos. Vamos a hacer un esquema. ¿Qué relación tiene? Vamos a colocar por acá un cauce lateral, como está en el esquema. Ese cauce entre los puntos que pretendemos utilizar como puntos para inicio y entrega. Ese análisis lo hacemos entonces, hay muchas formas de hacerlo. Yo podría simplemente decir que este es el río y trazo acá una línea que defina ese eje de ese valle. Y acá pues simplemente hago la división del valle entre el río y me va a dar una relación determinada. Entonces esa relación me va a servir para replicar esa misma relación acá en el eje del canal que vamos a trazar. Por acá tenemos nuestro eje. Entonces esa misma relación nos va a servir para trazar justo acá en nuestro nuevo cauce esa relación que tenía el río anterior. Este es nuestro nuevo valle y este es nuestro nuevo río, algo mucho más geométrico cuando esté construido. Entonces el objetivo es tratar de replicar esa misma sinuosidad que tenía el cauce original sobre el cauce que vamos a diseñar. Acá la única diferencia es que esto no tiene el valle confinado, acá sí vamos a confinar el valle. Entonces nuestro valle lo vamos a confinar acá con una corona, lo vamos a confinar y aquí vamos a hacer unos diques de protección, acá unos diques de encauzamiento que puede ser algo como esto. Entonces la idea es buscar la misma relación para que ese delta T del transporte del caudal de la creciente sea similar acá y acá. Básicamente para eso se hace el análisis de la sinuosidad. Pero lo podríamos hacer simplemente con este análisis de este eje o lo podemos hacer analizando la sinuosidad completa de los ríos que hay en la llanura en esa zona geográfica y los datos los tenemos. Entonces podríamos analizar más bien la sinuosidad de los cauces que tenemos acá. Entonces lo que podríamos utilizar es analizar las relaciones de sinuosidad que tienen todos los cauces en la zona de estudio para hacer una caracterización de cuál debería ser la sinuosidad que deberíamos aplicarle a este cauce. Podríamos hacerlo directamente con esta distancia y trazando acá un eje del valle, pero el problema es cómo hago yo para trazar adecuadamente el valle descriptor del tramo que voy a reemplazar. No es tan fácil de hacerlo. Podríamos hacer una clotoide y decir que finalmente el valle descriptor entre este punto y este punto de valle, cuando viene una creciente, entonces el río hace esto, ¿cierto? Acá vamos a tener unas ondas de descarga y desbordamiento que van a hacer esto. Esto ya se había explicado en la clase anterior y podríamos dividir esta línea entre esto, pero también podríamos decir, pero bueno, esto no está representando bien este primer tramo. Podríamos decir, no, pues mejor hagamos una línea de suavizado cartográfico que describa este comportamiento, algo como esto. Entonces nos va a dar un poquito diferente esa longitud. En la literatura van a encontrar que simplemente la relación se puede definir utilizando la distancia axial que existe entre el punto de inicio y entrega y esa distancia dividiéndola sobre esta longitud. Eso también se puede hacer. Entonces acá hay tres formas de hacerlo. Este naranja sería a mano, esto sería el morado con suavizado cartográfico y esto sería simplemente midiendo la distancia que hay entre este punto y este punto. Esa sería una forma de hacerlo rápido, pero solo si analizamos el tramo. Pero si ustedes se dan cuenta, acá no todos los cauces tienen la misma relación. Este cauce de acá, si yo hago una línea recta entre esto y esto, me va a dar una sinuosidad muchísimo más alta. Si lo hago en un tramo que sea muy recto, por ejemplo entre este y este punto, si trazo una línea recta, esto me va a dar una sinuosidad más baja, esto se parece más a la línea recta. Y si lo hago acá, en este tramo, hasta este punto, pues eso me va a dar una sinuosidad también alta. ¿Qué podemos hacer entonces? Hacer un análisis regional. Pero para el análisis regional debemos tener en cuenta únicamente los cauces de la zona que estamos analizando. ¿Por qué? Porque los cauces de la montaña son muy rectos. Cuando estamos por allá arriba en la montaña, los cauces son bastante rectos. Miren, cuando vamos pasando al pie de monte ya se van curvando un poco y aquí ya se vuelven más meandriformes o más sinuosos. Entonces tenemos que hacer un análisis, pero solamente en la zona de la llanura. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese análisis? Entonces vamos a utilizar una hoja de muestreo y lo vamos a hacer con las líneas del modelo hidrológico, con las líneas del modelo HMS. Entonces lo vamos a poder hacer con acá tenemos el HMS, estos serían los nodos y podemos utilizar las líneas allá de su modelo hidrológico. Van a tener algo que se llama HMS Link. Lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a hacerlo con el tramo recto y lo vamos a hacer con suavizado cartográfico. Vamos a suavizar los ríos cartográficamente para hacer el análisis. Pero eso solamente lo vamos a hacer en la zona de la llanura. Entonces revisemos el libro que vamos a utilizar. El libro es el de la clase 10. Este libro se llama Sinuosidad. Vamos a analizarlo.
Entonces el objetivo es analizar la sinuosidad a partir de la longitud euclidiana, la longitud recta entre nodos, pero solamente en el valle, y hacer el análisis utilizando una línea que describe el valle a través de un suavizado cartográfico. Esos son los dos análisis que vamos a hacer. Y vamos a obtener entonces acá unas regresiones de tipo potencial que pueden describir la sinuosidad en función de la longitud del río que vamos a reemplazar. Acá tendríamos la longitud y lo que vamos a resolver es la sinuosidad. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Acá hay un ejemplo. Este es el que encuentran en la literatura. Inicio, fin, dividen por esto, ya tienen. O hacen un suavizado cartográfico y dividen y van a obtener una relación un poco mejor. Porque la creciente pues realmente no va a pasar de aquí a acá, porque cortaría este meandro, una sola creciente cortaría el meandro. Entonces esto tiene una curvatura acá y por eso es que los meandros se van cortando. Entonces haciendo este esquema en nuestra herramienta de dibujo, si ustedes miran este esquema, vamos a tratar de hacerlo parecido. Entonces lo que dice es que simplemente tomemos la longitud entre el punto de inicio y entrega del valle, dividamos esto y nos va a dar la relación, la longitud del río sobre la longitud del valle. Esto nos va a dar nuestra sinuosidad. Pero la creciente no se comporta generalmente de esa forma. La creciente trata de seguir un poco la forma del río y trata de hacer esto. Por eso es que los meandros con las crecientes se van corriendo y se van desplazando por esta acción del transporte sobre el valle. Entonces realmente no es así tan recto. Si fuera recto, querría decir que simplemente cuando venga una creciente, pues el cauce se va a cortar y el nuevo río va a ser este. A veces sucede, pero generalmente pues lo que hace es cambiar un poco su forma, desplazándose de esta forma. ¿Listo? Por eso es que los ríos de llanura parecen como una serpiente que se va como desplazando a medida que van sucediendo eventos de creciente. Métodos que vamos a utilizar entonces con longitud euclidiana y con suavizado cartográfico utilizando el algoritmo de polinómicos de aproximación polinomial, utilizando un radio de 2 kilómetros. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ¿qué necesitamos del modelo? Extraer las longitudes de río y las longitudes del valle. Entonces acá tenemos los tramos de río y los tramos de valle. Entonces allá en nuestro modelo HMS vamos a dejar únicamente las líneas correspondientes a tránsitos. Acá vamos a poderlas identificar. Vamos a tomar esta línea. Acá el tipo de link es 2. ¿Por qué sé que esto es una línea de tránsito? Porque me está oliendo un tramo que viene en tránsito. Acá esto es una cabecera de cuenca. Esto está representando el tránsito. Entonces vamos a dejar los link type igual a 2 en el link del HMS. Eso lo van a obtener del modelo hidrológico. Esto es lo que ustedes producen cuando hacen su modelo hidrológico. Hacemos un query. Vamos a utilizar el link type igual a 2, que serían nuestros ejes euclidianos, estos ejes rectos. Voy a cambiar acá un poquito el grosor para que lo puedan ver. Voy a quitarle las etiquetas a esto. Y aquí tenemos nuestros puntos. Entonces cuando vamos a hacer el análisis lo que hacemos es longitud de río dividida en longitud euclidiana y ahí tendríamos entonces la sinuosidad. Los valores que vamos a utilizar solamente son los ríos que están en tránsito. Entonces estos ríos de acá los vamos a identificar. Estos son los drenajes del modelo HMS. Esos los van a encontrar también allá en la base. Esta capa de acá, la que vamos a utilizar, y la capa de links. En esta capa entonces vamos a colocarle una simbología un poquito diferente. Entonces vamos a analizar las relaciones, pero esas relaciones las vamos a analizar solamente para los tramos en tránsito. En el modelo, entonces, cuando son cabeceras de cuenca o cuencas que se convierten de lluvia escorrentida directamente, tienen un identificador que se llama cabecera igual a 1. Entonces los ishead que vamos a dejar son los que tienen el valor 0. Eso significa que acá en el HMS River vamos a establecer ishead igual a 0. Estos son los tramos que nos sirven para analizar esos elementos, pero queremos únicamente los tramos que están en llanura. En el modelo de datos hay una grilla que se llama modelo digital de terreno de la NASA. Esto tiene resolución de 30x30, la pueden cargar y acá pueden evaluar por cotas esos valores. Entonces vamos a cambiar la simbología para identificar cuáles son los que están en llanura. Ya hay una marcación en la tabla, pero vamos a verificarlo manualmente. Vamos a colocar, puede ser desviaciones estándar con Hillshade invirtiendo, y acá vamos a poder identificar fácil en dónde está la montaña. Por aquí está el pie de monte, donde empieza a cambiar de color, de este oscuro a este claro, y esto ya sería la llanura. Pero vamos a identificarlo a través de un identificador que seguramente está en el modelo. Voy a abrir la tabla de atributos y por acá tenemos la elevación del centroide. Simplemente la elevación del centroide de la línea es sacar el centroide, hacer una estadística zonal como tabla y ese valor unirlo con el join, hacer un join acá y poner el valor de esa tabla estadística zonal acá, y esta es la elevación que obtenemos. Esta es la elevación entonces del centroide de cada tramo de río. Acá el criterio que estamos utilizando es la cota 200. Todo lo que esté por debajo de la cota 200 voy a suponer que es de llanura. El análisis visualmente también lo pueden hacer acá en la clasificación. Pueden colocar
puede ser 3 clasificadores, y aquí le podríamos colocar la cota 200, cota 200. Acá los del piedemonte digamos que podrían estar cota 600, 800, pongamos 600, y los superiores. La media está por acá. Bueno, entonces los de la zona de llanura serían los negros, piedemonte los grises y montaña estos de acá. Vamos a ponerle un gris un poquito más claro para que se puedan ver. Y acá visualmente lo van a poder identificar. Si está en esta zona negra, pues pertenece a la llanura. Así lo podemos trabajar. También tenemos un identificador que dice cuál es la cota, ya con la estadística zonal directamente en la tabla de los ríos. ¿Por qué no podemos combinar la sinuosidad de los cauces en un solo análisis de piedemonte, montaña y llanura? Porque estos de acá van a tener un valor cercano a 1. Es la longitud del río sobre la longitud del valle, entonces va a ser casi la misma. Acá los ríos son más largos, es longitud del río sobre longitud del valle, entonces sería una sinuosidad superior a 1. Entonces las sinuosidades, si estamos trabajando con un valor cerca a 1,5, es el valor límite, es el límite entre lo sinuoso y lo meandriforme, un valor de 1,5. Si tenemos valores por debajo de 1,5 es que deja de ser sinuoso y se va a volver más recto. Y si está valores por encima de 1,5, deja de ser sinuoso y se vuelve muy meandriforme. La diferencia entonces es, voy a hacer un nuevo esquema, es la siguiente. Índice de sinuosidad 1 es que el río tiene más o menos la misma forma que el valle. Esto sucede en montaña. En el piedemonte el río ya se empieza a volver un poquito más curvado porque encuentra obstáculos en la topografía, el cambio de dirección y demás. Y este río va a tener una relación de sinuosidad. Esto sería un factor de sinuosidad más o menos de 1. Este de acá hasta llegar a una relación de 1,5, digamos si tuviéramos un río así de esta forma, se considera que el río es sinuoso, y ya cuando pasa este valor, cuando pasa de 1,5, quiere decir que estas ondas se cruzan y va a tener esta forma, siendo este el valle director. Entonces va a tener una relación mucho más alta, pasando de 1,5. Cauces cercanos a 2 es cauces que tienen una forma como esta. Vamos a hacer acá un dibujo. Existen muchos en llanura cuando la pendiente es casi de 0, muy cercana a 0. ¿Listo? Entonces esto es pendientes muy altas, pendientes más bajas y medias, y pendientes muy bajas, y cuando estamos cerca de 2 es casi tendiendo a 0. ¿Cómo nos llevamos nuestros datos al modelo? Entonces, a la tabla lo que le tienen que llevar es estos datos. Ya está hecho, pero les recomiendo que lo vuelvan a hacer porque cuando vayan a hacer el análisis en otro proyecto, pues tienen que hacerlo. Van a sacar los aeroid, que son los identificadores hidráulicos, el identificador de las entidades, featureid, que es el correspondiente al río y el valle recto, y hacemos el cálculo acá. Entonces acá tenemos el río y entre el valle, y acá tenemos las sinuosidades por tramo. Eso es lo que vamos a hacer sacando los datos acá de nuestro modelo. ¿Cómo lo sacamos? Empecemos con las longitudes de río. A los ríos los tenemos en la capa que se llama ríos. Por acá tenemos el identificador hidráulico que está justo acá. Pueden ordenar por ese identificador hidráulico. Arrancan 1857 y terminan 2003. Entonces podemos tomar de aquí estos datos. ¿Cómo? Seleccionan todos los datos de esta tabla, se paran a la izquierda, los copian, abren un nuevo libro en Excel y de acá vamos a tomar el hidroid, lo vamos a copiar. Voy a borrar esto. Este es el hidroid. ¿Y qué nos interesa de la capa de ríos? Porque estamos analizando la capa en este momento de ríos. Obtener la longitud de los ríos. Acá podemos utilizar el shape length 2293, si verifican en la tabla, acá está 2293, 791.3 para el tramo 2003. Esta es la longitud que necesitamos de esa tabla. Recuerden que estamos trabajando en una base de datos, esta longitud se recalcula automáticamente. Si están haciendo esto solamente con el archivo shapefile, deben recalcular esta longitud porque no puede estar actualizada seguramente. Vamos a la tabla, esta longitud es la que vamos a poner. Vamos a pegar acá y nos haría falta el valle. En el valle tenemos algo que se llama feature it, o sea, en el modelo de esquema, o sea, nuestros conectores. Para cada río hay un conector en el modelo HMS. Por eso es bueno hacer el análisis arrancando desde el modelo hidrológico por restitución masiva en el HMS para tener estos datos para el análisis de sinuosidad. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo lo hago particularmente de esta forma para poder obtener esos datos. Abro la tabla de los links y aquí vamos a tener entonces algo que se llama el feature it, está justo acá. Acá no pueden tomar el aeroid porque es diferente. El aeroid es un número consecutivo de 1 a n que barre todas las capas del modelo. El feature it es el marcador, pero de la tabla que corresponde a los demás elementos en el mismo tramo. Ordenan por feature it, acá pueden revisar, está 1857 a 2003. Entonces verificamos, esto lo vamos a copiar también, seleccionamos todo, vamos a copiarlo, vamos a irnos al Excel de muestreo,
Acá tenemos nuestros datos. Voy a verificar el feature it. ¿Por qué debemos verificarlo? Porque debe haber correspondencia entre los tramos. Por eso lo voy a pegar acá. Ahí lo pegué. Voy a volverlo a copiar y volverlo a pegar. Esto tiene que ser igual a esto. Si no está igual, significa que no hay correspondencia entre el valle y el río. Y el análisis no nos va a quedar bien. Tiene que ser el eje recto y su correspondiente eje en feature it o en aero it en la red hidráulica o en los ríos. Y necesitamos la longitud recta del valle. Arranca en 1846, ese dato lo tenemos también allá en el shape length. Esta es la longitud recta del eje, 1846 a 741, se lo podemos borrar. Voy a copiarlo de la tabla que sacamos del GIS y lo voy a pegar acá. De esta forma entonces sacamos o obtenemos un índice de sinuosidad. Si se dan cuenta, está por debajo de 1,5. El promedio es 1,17. ¿Eso qué significa? Que tiende a ser un poco sinuoso, pero sin llegar al extremo de trenzarse. O sea, este análisis de acá me está diciendo que mi río tiene un comportamiento como esto. Este 1,17 es esto. Si fuera 1,5 sería esto. Unas ondas sinuosas. Si fuera 1,01 sería algo como esto. Ahora miremos ese mismo análisis, pero acá lo hicimos con un eje recto, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros entre este río hacemos más bien un eje descriptor de valle, algo como esto? Que esta relación va a ser menor. Está diciendo que mi río no es tan sinuoso como yo creía acá, porque con este análisis me da más sinuoso, con este me da menos sinuoso. ¿Cómo hacemos ese análisis? Entonces, acá en el modelo geográfico lo que hacemos es tomar la capa de los ríos y hacer un suavizado cartográfico. Hacemos un smooth line. Ese smooth line lo hacemos con el buscador. Buscamos la herramienta Smooth Line. Es una herramienta de cartografía. La encuentran en el ART Toolbox en herramientas de cartografía dentro del grupo generalización. Entonces van a tomar el Smooth Line y vamos a trazar un valle descriptor. Vamos a hacerlo con un radio de 2 kilómetros. Incluso podríamos utilizar el radio del suavizado de los valles. ¿Se acuerdan que para el caudal encontramos un radio de 1,8? También podríamos utilizar eso como criterio de aproximación. Hagámoslo con ese 1,8 como está en la guía. Entonces acá lo que hago es tomar mis tramos de drenaje. Vamos a llevar esto directo a nuestra base de datos geográfica que está en HCMC, en datos, nuestra base, capas. Y por acá tenemos el nombre, HMS, ríos, pico, algoritmo polinómico de suavizado con radios de 1,8. Entonces vamos a hacerlo, colocarle acá una A, versión 0A. Entonces vamos a hacer una nueva versión. Y acá escogemos el algoritmo. Debemos escoger PIC, ¿por qué? Porque debemos conservar el punto inicial. Si no utilizamos el PIC, el punto inicial no se van a conservar. Radio, vamos a colocar 1,8 kilómetros. Vamos a dar los metros, acá pueden elegir si quieren kilómetros. Y vamos a preservar los puntos, los de extremo. Vamos a dar OK. De acá, esto podría ser el descriptor de ese valle, de ese río. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, si viene una creciente, pues seguramente va a tratar de tomar esa forma. Vamos a colocarle acá 50. Se sale del río y trata de irse en las ondas por este corredor, más o menos de esta forma. Pero acá nos queda bastante curvo. Por ese motivo nos va a quedar muy parecida a la relación y va a dar 1,06. Pero miremos a ver qué nos da. Esta relación, ¿qué nos puede dar? Esos datos los sacamos de la tabla de atributos. Si esto está dentro de la base de datos geográfica, se va a recalcular automáticamente. Si no está en la base, tienen que recalcularlo porque si no sería el mismo que tenía el río anterior. Vamos a sacar los datos. Acá ya saben que vamos a utilizar, como estamos en los ríos, el aeroid. Tenemos el 1857 hasta el 2003. Son los mismos datos. ¿Qué me interesa? Esta longitud. Vamos a seleccionar todos esos elementos. Vamos a copiar esa tabla. Nos vamos al Excel de muestreo. Y de acá necesitamos verificar el orden, 1857-2003, y estos datos son los que necesitamos pegar en la hoja. Aquí el análisis ya tiene dos tablas. Este es para radios suavizados, aquí realmente lo hicimos con 1,8 en el ejemplo. Acá tenemos el hidroid del valle y el río, son lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la misma capa, no es feature it sino hidroid. Son los mismos valores, ya verificamos esto y nos interesa es esta longitud, 2060 a 750. Entonces voy a copiar estos datos y son los que voy a pegar acá. Haciendo este análisis dicen cuenta que las sinuosidades entonces me dan con una relación más baja. Quiere decir que por muestreo esto es mucho más recto. Entonces acá tienen dos opciones. Esto tiene un mejor R cuadrado, una mejor correlación que esto, pero esto representa un poco más el criterio que utilizan generalmente en la literatura, que es el criterio que está acá. Muchas personas utilizan este criterio que está acá, pero lo pueden hacer por suavizado cartográfico, cambiando ese radio y de pronto haciéndolo con uno mucho más grande y mirar
cómo podría salir esa relación. Para nuestro ejemplo, entonces, vamos a utilizar como referencia estos valores de la relación que acabamos de encontrar. Pueden utilizar esta o esta. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen un río a reemplazar con una longitud determinada, si colocan esa longitud, pues les va a dar la relación de sinuosidad. Estas son unas gráficas donde estamos comparando la longitud del río con la longitud del valle. Los puntos circulares o redondos están representando esa relación con la longitud euclidiana, que es esta línea de acá, y los dos es utilizando la relación pero con el suavizado del valle. Si se dan cuenta, dan muy similares, pero en el tema ya específico, o sea, estas relaciones dan muy similares, pero en el tema específico de los factores, en promedio dan diferentes y en la correlación dan un poco diferentes. Entonces acá podemos, entonces, si vamos a hacerlo con criterio zonal, podríamos utilizar un índice de sinuosidad basado en cualquiera de estas dos. Yo utilizaría el que es un poco más sinuoso, o sea, el que tiene menor correlación, o este menor R cuadrado. Entonces el objetivo cuando hagamos el diseño sinuoso es replicar la misma sinuosidad que tiene actualmente el río solamente para ese tramo, o hacerlo con una sinuosidad que sea la que corresponde allá a esa zona geográfica, en esa cuenca, en la zona de valle, o llevándolo al extremo del 1,5, entre que se vuelva sinuoso y se vuelva ya más trenzado. Entonces ya podrían hacer el cálculo, simplemente es hacer esta potencial y pueden obtener esa relación de sinuosidad directamente para la longitud del río que tenemos. ¿Cuál es el entregable? Deben proponer y formular y aplicar un método adicional para estudiar la sinuosidad característica de la zona de estudio. Un método adicional e incorporarlo a este libro. Ese método adicional pueden investigar, puede ser utilizar un algoritmo diferente de suavizado y hacer una línea acá mucho más recta, puede ser una clotoide haciendo una línea recta entre un punto acá, un punto de cambio de dirección y definen un radio más grande y hacen una curva diferente. Lo pueden hacer con criterio topográfico. Pueden decir, bueno, aquí está confinado, entonces este valle podría pasar recto entre este punto y este punto, podría pasar la línea por acá. Viene la creciente, se sale, se viene por acá, pasa por acá y viene acá. Lo podrían hacer con trazado manual de clotoides. Ese puede ser un criterio. Acá en este caso, en este ejercicio, en este ejemplo que les estoy mostrando, esa sería la línea descriptora. Hacen una capa a mano con el hidroid y hacen la línea acá. La trazan encima y después lo que hacen es calcular la relación entre esas longitudes. Para este punto donde estoy mostrando, acá no podemos hacerlo por esta zona de encima, porque aquí realmente el flujo no va a pasar por esta montaña. Digamos, en desbordamiento lo que podríamos hacer es considerar esta condición, pasar por acá y entregar acá, casi que recto. O lo podrían hacer colocando unos puntos de cambio de dirección, que puede ser acá, acá y acá, y con esta línea recta hacer unos rayos muy grandes, no de 1 a 8, sino mucho más grandes. Para una creciente, por ejemplo, de 1000, calculan esa relación proporcional de caudales y en vez de 522 dicen, no, pues esto me está dando más como 970 metros cúbicos. El radio entonces son unos 5 kilómetros y acá en el empalme me da algo como esto. Podrían hacerlo de esta forma. Entonces el entregable es proponer un método adicional, puede ser un método gráfico, puede ser por literatura, buscar otra forma de establecer esas relaciones entre río y valle. Sin embargo, tienen que considerar el componente geográfico del cartográfico, que es por dónde están los ríos, y el tema de la cota de confinamiento hidráulico, que es definida a partir de una cota determinada en el terreno. Verificar la formulación de ese libro. ¿Qué tienen que verificar? Si realmente esto sí tiene una forma potencial, esta relación, así como yo lo establecí acá. O ustedes pueden decir, no, esto realmente esta relación no es potencial, esto es una línea recta, y trazan una línea acá. Yo establecí que es potencial por este punto que está acá, pero seguramente cuando tengan otra zona geográfica diferente y tengan un proyecto más en zona de piedemonte y montaña, pues estos puntos van a estar mucho más pegados a una recta que a una curva potencial. Eso es lo que tienen que revisar, es decir, si la potencial sí se ajusta a estos datos. Con este método no se recomienda porque con el suavizado cartográfico se parece mucho el eje suavizado al eje del río y es mejor hacer el trazado de forma manual con este método y me da una relación de 0.6 y en promedio me da una relación de, por ejemplo, 1.06, 1.07, 1.1, lo que sea. Entonces eso es lo que tienen que colocar en este entregable. Entonces investigar un método alterno y la entrega entonces corresponde a un método adicional y decidir cuál sería el criterio para replicar en el río, la relación que tenemos entre el eje y el río. Esa relación la podemos sacar directo acá. Vamos a hacerlo. Voy a cargar los ejes, eje de valle, y hacemos ese cálculo. Necesito saber en dónde están los puntos. Eje valle nodo. Entonces nuestro punto arranca por acá, el de la clase, y entrega acá. Entonces lo que voy a hacer es tomar una copia de este eje. Voy a apagar todas estas capas.
Voy a seleccionar esta línea y esta línea. Las voy a exportar a una nueva capa porque las voy a cortar entre el punto de inicio y de entrega. Y vamos a hacerlo con la relación euclidiana. Esto lo voy a guardar dentro de la base. Voy a colocarle el río reemplazo. Entonces vamos a buscar que podamos replicar esta sinuosidad que vamos a calcular acá, que sería la siguiente. Voy a tomar este eje, vamos a dejar únicamente este eje como eje editable, vamos a prender el editor y vamos a hacer ese cálculo de una vez. Aquí está el editor, vamos a modificar la base general y aquí voy a partir este cauce. Estos puntos no pasan exactamente por este eje porque están pasando es por la depresión más baja en la topografía. Vamos a revisarlo, están pasando aquí por este centro. Entonces vamos a cortarlo por acá. Voy a tomar este eje y lo vamos a cortar más o menos acá en esta perpendicular, puede ser por acá. Este pedazo no lo necesito y arriba vamos a hacer lo mismo. Acá nuestro punto de inicio es justo acá, vamos a poner esto amarillo y acá estamos pasando por el punto más bajo, el punto de inicio, entonces vamos a cortarlo por acá. Tomamos este pedazo y lo cortamos por acá, vamos a ponerlo perpendicular. No va a quedar tan exacto, en el proyecto está un poco más exacto, pero bueno, esto es lo que quiero. Y acá tengo dos tramos, ¿no? Si abro la tabla de atributos de río reemplazo, voy a tener dos tramos, debo seleccionarlos. Aquí solamente está seleccionable esa capa y los vamos a fundir en esa misma capa. Vamos a hacerle un merge. Y acá ninguno de estos atributos lo necesito. Debo detener la adición y aquí tengo la longitud del río que voy a reemplazar. Vamos a borrar todo esto no es necesario. Borremos todos estos campos. Y aquí vamos a colocar un campo que es la longitud euclidiana. Vamos a ponerla en metros como un valor doble. Y este shape length es automático porque esto está dentro de una base. Esto no lo puedo recalcular porque está dentro de una base. Y medamos esa longitud. Medamos la longitud que hay entre el punto de inicio y entrega. Entonces hagámoslo entre puntos. Tomemos nuestros puntos. Apaguemos los nodos del modelo. Y hagamos la medición entre este punto y este punto. Necesitamos el snapping de nodo o de vértice. Aquí también podemos utilizar el de punto y vamos a medir esta distancia en metros desde acá hasta acá. Entonces nuestra longitud euclidiana es esta que tenemos acá. Vamos a ponérsela acá. Es este valor sin los miles y vamos a calcular el factor de sinuosidad que tiene actualmente lo que vamos a reemplazar utilizando la longitud euclidiana. Entonces este factor de sinuosidad, esto sería doble. Entonces hacemos el cálculo y de una vez dejamos ese valor anotado ahí en la clase. Tendríamos nuestro río, lo dividimos entre nuestra longitud euclidiana y esto nos da 1.297. Este es el valor que vamos a utilizar como referencia para nuestro ejercicio de clase. Deben calcularlo para su proyecto. ¿Cuál es el factor de sinuosidad que tiene con longitud euclidiana su proyecto? En este caso en clase es 1.29. Vamos a dejar esto anotado en el libro de notas de la clase para que después nos acordemos. Acá tenemos factor de sinuosidad. Vamos a utilizar este valor, 1.297. Ese es el que vamos a utilizar como referencia. Pues en teoría, si podemos replicar dentro del valle este 1.29, pues tendríamos un río de igual longitud al original. Bueno, ya tenemos entonces evaluación y análisis de la sinuosidad en cauces naturales. Ya saben para qué sirve y ya saben qué problemas van a tener con respecto al ancho.